Esto ocurrió en Tributando a Jesús. Los celos lo motivan dos cosas: la sensualidad o territorialismo y la parte sexual. Entonces, eso es lo que le llaman el morbo. En nosotros está el morbo. Por eso, este tema que nosotros estamos tratando de convertirse en hombres mansos, benignos, personas inclinadas hacia el bien, a buscar como dice el apóstol Pedro, virtud, o sea, integridad de ánimo y bondad de vida, porque esa es la otra naturaleza. Pero aquí dijimos que íbamos a hablar 3 aspectos que reflejan los buenos modales. Vamos a mencionarlo porque a lo mejor se nos pasaron. No, lo que pasa es que primero estamos resaltando el por qué, la necesidad del refinamiento, de la educación, en el caso nuestro. ¿Por qué Dios nos dijo, lee? Luego que leas, para que dejes la mala costumbre de estar hablando por presunción, por sospecha, movido por la envidia, porque es que eso subyace y uno no se da cuenta, hermano, y uno le llama. ¿Sabe cómo Dios me ilustró inclusive eso? Yo vi una loca, todo desgreñada, sucia, y se presinaba. O sea, ¿qué es presinarse? Hacer una cosa que lo que yo hacía, lo hacía en nombre del Padre, en nombre del Hijo, del Espíritu Santo, y el martirio, los problemas que yo me encontraba, la señal de la cruz, todo eso yo lo asumía como que era por la causa. Mentira, era por mi grosería, que es lo que yo estoy describiendo, como el Señor le llamó. Y yo cuando me doy cuenta en esa revelación que Él me da a mí mismo, mire lo que el Señor dice de mí. En sentido despectivo, la palabra fulano dice es lo que muestra desprecio o indiferencia. Palabra, expresión que transmite una connotación negativa de desprecio o poco respeto. Palabras similares es despreciativo, desdeñoso, menospreciativo, peyorativo. Y cuando busco la palabra despreciar, o sea, el Señor está despreciando ese evangelio que yo predicaba, y yo estoy creyendo que yo estoy glorificando, y mucha gente que seguía esa línea de mi predicación me tenían como lo más santo. Y mire lo que Dios me dice. ¿Qué es lo que tú eres? No, mira lo que tú eres. Cuando entro en detalle, dice aquí, es considerar una cosa no merecedora de atención o no hacer caso de ella. El sinónimo es subestimar, es desestimar y tener en poco, desairar o desdeñar, es no querer a alguien o algo y rechazarlo, es considerar que algo es de poco valor y que no merece atención. Eso me está diciendo el Señor, que así me veía Él a mí. Es considerar una persona que otra es indigna de su aprecio y trato y demostrarlo rechazándolo. Es considerar que algo no merece aprecio o atención. Es sinónimo de despreciar, desestimar, subestimar, tener en poco, menospreciar, desvalorizar, hollar. Cuando yo me doy cuenta de todo esto, oiga, desdeñar es la acción de menospreciar o despreciar algo o a alguien. Es una actitud de desdén hacia una persona. Esto es de un comportamiento que expresa indiferencia, desprecio o distanciamiento con respecto a un individuo. Este tipo de conducta se puede representar o presentar por las diferentes actitudes, carácter o interés que presenten dos personas. Eso quiso el Señor. Eso es lo que el Señor me estaba diciendo cuando yo veo esa palabra fulano de tal. O sea, un especialista que yo estaba supuesto a restaurar, porque el letrerito decía dentista fulano de tal. Cuando usted traduce dentista, un dentista es un especialista dedicado a conservar la dentadura, o sea, la boca, en condiciones estéticas, o a reponer las piezas que faltan. A eso está llamado uno como creyente. A una palabra, como dice Juan 15:3, que limpie, que cuando usted hable, limpie con la palabra, no ensuciar con la palabra. Pero para eso yo iba a tener que pasar entonces por un proceso de reeducación. ¿Y sabe cómo? Para cerrar, dice que el Señor empezó a trabajar conmigo. Recuerdo que una hermana de nuestra congregación recibió en sueño una palabra para mí. Y en esa palabra, oiga el nombre que el Señor le pone a mi mala educación de ese entonces. Ella dice que el Señor la mandó a la casa, que quiere decir donde yo me crié, donde nací, donde me alimentaron, donde me educaron y me cuidaron. Desde ahí, desde
la niñez, desde el vientre, el Señor va a trabajar con ese problema de conducta. Y entonces el Señor la mandó para ministrarme, orar, que significa hablarle al individuo para persuadirlo y moverle esa forma de su ánimo, ese fanatismo. ¿Y sabe cómo le llamó a esa conducta? Que me iban a operar de un cáncer. ¿Te acuerdas, Alex, de la revelación que tuvo el siervo también? Que tú estabas orando por los cancerosos. Hermano, el cáncer es un tumor maligno que se forma en el tejido epitelial. Lo que quiere decir que mi problema estaba a flor de piel, los modales, mi forma de ser. Ese era mi problema. No estaba en sí, en mi naturaleza misma, porque lo amo con locura. Pero por ese amor con locura, pero como dice el nombre, con locura, falta de educación y de refinamiento, ese celo de Dios yo lo comunicaba de manera grosera. ¿Iba a decir, Hernández? Sí, que el cáncer es una enfermedad agresiva. Agresiva, poco delimitada o nada delimitada. ¿Sabe qué significa eso? Invasora, que no respeta órganos. Por eso lo que se le llama metástasis. Óigame, Dios llamarme así, cáncer, y que me iba a operar de ese cáncer, y que era la tercera vez. Oiga, qué tan profundo, qué tanta era la metástasis que había hecho ese mal de grosería en la vida mía, que el Señor iba por tercera vez a operarme. Y cuando comenzó el proceso, en la crónica dice que Él empezó a hablarme a la mente y al corazón. Y ahí es donde dejamos el punto de cómo el Señor empezó a reeducarme, que es lo que en esos libros hemos escrito, porque el Señor nos dio la autobiografía de este proceso, cómo Él me destornilló a mí mismo, cómo me reeducó, me está reeducando, cómo me ha ido refinando, y por más fuerte que sea la verdad que Él ahora pueda tratar conmigo, ahora yo cuido, porque yo he cosechado las consecuencias de esa violencia. Todo acto jurídico, aunque usted sea una autoridad jurídica, si lleva cualquier acto a través de la violencia, esa violencia te anula. Entonces yo iba como profeta de Dios y hablaba en nombre de Dios, y yo no sabía que esa violencia me la iba a usar el diablo para destruir todo con autoridad. Tributando a Jesús. Tributando a Jesús. El reverente homenaje cuya misión es una sola: regresarle a Él todo el poder y toda la gloria. Toda la gloria por esta radio. Una producción de El Jeep Juventud Evangélica en Pie.